Muy buenas tardes, hermanos. Gusto saludarles en este día. Sean ustedes, por supuesto, bendecidos en el Señor y que Él haga y cumpla su propósito en nosotros en esta tarde. Estamos agradecidos del Señor. Nuestros pastores también están ministrando en la ciudad de La Unión, así que estamos también pendientes y orando para que el Señor les guíe y les conduzca en todo. Amén. Que sea su propósito. Gracias, que sea su propósito cumplido en la vida de nuestros hermanos de La Unión. Y nos gozamos grandemente en el Señor, porque aquí no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Bien, aquí hemos entendido de que el centro de todo es nuestro Señor. Y por lo tanto, todo debe girar en torno a lo que Él quiere para nosotros. Eso cuesta decirlo, pero cuesta vivirlo mucho. Porque muchas veces también nos traiciona aquellas cosas que están dentro de nosotros que tienden siempre a llevarnos atrás y hacernos girar en torno a lo que nosotros queremos, en torno a lo que Él realmente quiere para nosotros, no, pero lo que queremos nosotros para nosotros, eso aparece de manera espontánea. Entonces, nos ha venido hablando el Señor de una manera muy clara durante este tiempo, durante tiempos anteriores, en el campamento. Hay una palabra muy poderosa, hay una palabra muy profunda que viene a instalarse en nuestra vida y que necesita que, por supuesto, dé un fruto, de un resultado en nuestra vida, en nuestro tiempo y también en nuestra generación. Porque hemos entendido también que nuestro Señor, que nuestro Dios es un Dios de generaciones. Amén. O sea, Él tiene una mirada completa. Una mirada se proyecta en las generaciones. Y no sé si a usted le pasa lo mismo, pero cada vez que hay las predicaciones de nuestros pastores los domingos, hay que escucharlas unas 2, 3 veces más o menos, como para poder entrar a digerir un poquito más y pedirle al Espíritu que nos hable, que nos confirme esa palabra. No es, a mí me pasa eso, yo me imagino a lo mejor a ustedes también, no lo sé, y hay que estar ahí a veces volviendo a escuchar y volviendo a recibir aquello que el Señor nos quiere dar. Padre Santo, en este momento, después de este tiempo hermoso, donde nos hemos centrado en adorarte, después de compartir juntos el pan y el vino en una experiencia sobrenatural en nosotros, queremos también seguir en esa misma línea, seguir en ese mismo espíritu, que sea tu palabra revelándose a nosotros a través de tu espíritu. Señor, tomamos y nos sujetamos a ti, a tu obra, a tu grandeza, a lo que tú quieres de nosotros. Todo lo demás no tiene importancia si no está alineado a ti, Señor, y eso lo declaramos hoy día. Lo queremos declarar y lo creemos de todo nuestro corazón. Sin la obra de tu Espíritu nos vamos para la casa. Pero la obra tuya es la que produce vida. La obra tuya es la que viene a establecerse en nuestra vida. La obra tuya, Señor, es la que da resultados en nuestro corazón. Y eso es lo que queremos hoy. Que tú te establezcas en nuestra vida, Señor. Nos humillamos ante ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les comentaba, nuestro Señor es un Dios con una mirada generacional. Y en cada generación, Él quiere establecerse. Amén. Era lo último que escuchábamos en la prédica anterior. Él se quiere establecer en cada una de las generaciones en una mirada completa. En una mirada completa y transversal. Y viene a establecer en nuestra vida, y ahí está el olam del Señor, viene a establecer su palabra como una marca. Amén. Hay un distintivo. Y ese distintivo quiere establecerlo en cada una de las generaciones. ¿Cuántos quieren tener esa marca del Señor? Yo sabía que iban a decir amén. Bueno, ahí vamos a ver qué significa, ¿no? Porque a veces no es tan trivial del punto de vista de nosotros. Para el Señor, por supuesto, Él se manifiesta, pero ¿y nosotros cómo estamos ahí? Bueno,
Él quiere establecer una marca en nuestra vida, quiere establecer su palabra que se marque en nosotros, pero en la generación. Amén. Uno tiene un poco un conocimiento quizás generacional de uno mismo, pero también nos dijeron y nos ha venido hablando el Señor que no se trata de las familias humanas, los linajes, no se trata, ¿no es cierto?, de los Pérez, de los González, de los qué sé yo, sino que se trata de esa familia celestial. Amén. Entonces, aquí somos, y ahí viene la otra palabra que se ha venido mucho hablando y que es el mover del Señor desde hace un tiempo en nosotros, que es el campamento. Entonces, para que esa palabra del Señor se establezca en nuestra vida como una marca, como un sello sobrenatural en nosotros, tiene que haber salido de nosotros la sombra, tiene que haber sido quitada esa sombra de nuestra vida. Y esa sombra, ya hemos escuchado y ya nos han dicho, esa sombra tiene que ver con esa característica del inconsciente que se viene a oponer a la palabra de Dios. Aquellas cosas que se gatillan en nuestro inconsciente y que vienen en rebeldía a la palabra de Dios. Todo eso tiene que ser sacado de nosotros. Entonces la pregunta que viene de inmediato es, ¿ha sido quitada en nuestra vida esa sombra? ¿Está gobernando todavía ese inconsciente que, como decía el apóstol, hago lo que no quiero hacer? Y como que nos arrepentimos después cuando hemos hecho alguna cosa que no está bien y decimos, pero otra vez caí en lo mismo. La sombra que se opone a la verdad, se opone a que se establezca la palabra del Señor en nosotros. Tiene que ser quitada. ¿Para qué? Para que venga a incrustarse en la fundación de la generación. ¿Amén? ¿Qué significa eso? Que lo que quiere hacer el Señor es ir a la fundación de la generación, es decir, a las bases de una generación. O sea, no es algo sencillo, sino que es algo coyuntural, es algo profundo. Y para que eso ocurra, para que el Señor venga a producir esa marca, a incrustarse en la fundación de una generación, la sombra tiene que ser sacada. Hasta aquí, todo lo que hemos dicho ya lo hemos escuchado, es lo que se nos ha dicho en el campamento, y por cierto también este es un repaso de lo mismo, en la misma línea que se venía dando la predicación anterior. Por lo tanto, en esa continuidad, recordar eso, que es muy importante, porque el Señor cuando viene a hacer una obra, la quiere hacer en la profundidad de nuestra vida. ¿Amén? No es cuando usted recibe algo y lo maquilla, lo arregla. No, Él quiere ir ahí, a la raíz. Y ahí incrustar su propósito en nuestra vida. ¿No le parece fantástico eso a usted? Porque uno a veces se complica y dice, no, pero mira, en realidad hay tantas cosas en nuestra casa, en nuestra familia. No te preocupes, que el Señor quiere sacar eso y poner una fundación nueva en las generaciones. Quiere transformar. Quiere cambiar los cimientos. Quiere modificar, le puse ahí ya eso un agregado, pero creo que están de acuerdo conmigo, hay un cambio de ADN, hay una genética distinta que el Señor quiere poner en la generación, en esta, en las anteriores, y eso se puede heredar, se puede traspasar. ¿Se acuerdan de la vara? Se traspasa, ¿no? Se traspasa esa autoridad que une cielo y tierra en la generación. Eso es lo que quiere el Señor, que haya una transferencia también. Hay un cambio de ADN. De manera de que en ese cambio, en esa sintonía fundacional en nosotros, ya haya una experiencia diferente. Ya no tengamos a veces ese discurso que escuchamos, que contamos, que nos contaron, que nos dijeron, sino que el Señor quiere llevarnos a una comunión profunda con Él. A una relación en donde realmente nosotros podamos hablar de algo que hemos vivido. ¿Bien? Es distinto, ¿no es cierto?, cuando uno comparte algo y escucha y dice, mira, me dijeron, me hablaron de esto, me comentaron aquello, yo supe de buena fuente, a que uno esté ahí, a que uno sea parte de eso. Entonces tomamos la palabra que aparece en el libro de Job que dice, de oídas. Ya había oído, pero ahora ¿qué?
hay una experiencia, hay una relación profunda. O sea, ya estoy en una... ¿Y dónde se abren nuestros ojos? ¿En qué lugar ahora lo vemos directamente? ¿En qué lugar hay intimidad de parte nuestra con el Señor? En el lugar santo. Cuando el Señor nos quiere llevar ahí, cuando nosotros vamos y transicionamos y pasamos a esa etapa, ya no estamos luchando con esas cosas, ¿no es cierto?, que vienen a veces arraigadas en el atrio, sino que ahora estamos viendo directamente, cara a cara, lo que el Señor quiere desarrollar en nuestra vida. Entonces ese de oídas te había oído, ahora te veo. Ahora hablo de lo que vivo. Ahora testifico de lo que el Señor está haciendo en mi vida, en mi casa, en mi generación. Esta semana yo compartía con mis hermanos del discipulado y un hermano nos hablaba de eso que ya no eran oídas, sino que era una relación de él, una condición que el Señor había cambiado en su vida. El Señor puede hacer estas cosas. No, yo sé, hay algunos que dicen, no, yo sé que el Señor saca esto, tendrá su tiempo, el Señor lo sacará más adelante. Creo que no es el tiempo todavía, tengo algunas cosas acá. Yo sé que el Señor lo hace. O sea, ha escuchado. Hay un testimonio, pero ese testimonio bien por encima. No hay todavía un incrustarse en la fundación, el cambio profundo. Pero este hermano nos hablaba en el discipulado, nos decía, yo experimenté la gloria del Señor transformadora en mi vida y Él sacó esto que yo había tenido por años. Nosotros nos gozábamos en el Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos una experiencia en donde aquello que habíamos oído, ahora lo vemos. Amén. Ahora lo estamos viviendo, lo estamos teniendo en nuestra casa. ¿Cuántos de los que están acá han tenido esa experiencia donde dicen, he estado con el Señor, pero ahora he experimentado su gloria, he experimentado su presencia, he visto cómo Él ha actuado en mi vida? Amén. La verdad que yo me emociono mucho con eso porque igual he visto la gloria del Señor en mi vida y en mi casa y he visto cómo el Señor nos habla a nosotros acá como congregación. Me parece maravilloso lo que Él hace con nosotros, cómo nos entrega revelación, cómo nos habla. Y por eso cada día, Señor, danos entendimiento para comprender tu palabra. Danos entendimiento para sintonizar en lo que tú estás hablando en este tiempo, en este instante. Porque el Señor es un Dios de generaciones, que tiene una palabra para nosotros en cada tiempo que se renueva. Pero danos entendimiento, Señor. Decía la semana pasada también la palabra del Señor que nosotros debiéramos tener una comunión tan grande, decía, que tenemos que echarnos de menos. Que tenemos que echarnos de menos, o sea, que hay una relación profunda entre nosotros porque hay un solo Dios, un solo Señor que es el que nos une a cada uno de nosotros. Entonces hay una relación también de comunión en Cristo Jesús. Y pasa a ser una relación también a través de una experiencia profunda con el Señor. Ahora, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo logramos? ¿Cómo se logra? Bueno, por nosotros no podemos lograr nada, ¿no? A veces yo creo, y lo decía en una oportunidad anterior, a veces nosotros creemos que por algún acto nuestro hacemos que el Señor actúe. Una cosa así, como que nosotros le estamos dando el pase al Señor. Así como que, ya, ahora te toca a ti, Señor, ya cumplí esta parte, viene esto otro. Y la verdad que hemos entendido que el Señor no está dependiendo de lo que nosotros hagamos. Porque Él ya lo estableció en su palabra. Entonces cuando Él establece algo, nosotros sabemos que opera de esta manera. Conocemos su diseño. Y por lo tanto, al conocer ese diseño actúa. Porque nosotros andamos en el diseño. No es que nosotros hagamos, no, que ahora estoy en condiciones. He escuchado también muchas veces ese comentario. A lo mejor usted, mira, estoy en un proceso de preparación, porque yo sé que en la medida que yo vaya, me acerque, el Señor va a ir, ¿no es cierto? Claro. Pero al final no es por lo que nosotros, y no digo que no hagamos nada, pero no es que nosotros hagamos algo para que el Señor actúe. El Señor siempre cumple su palabra. Y por lo tanto nosotros tenemos que entrar en ese camino de su palabra, porque Él cumple su palabra. Entonces lo que está haciendo, está cumpliendo su palabra. Está cumpliendo lo que dijo. Y este proceso de intimidad, este establecimiento de la palabra, requiere de un acercamiento. Requiere de un proceso de acercamiento de Dios hacia nosotros, que en las Escrituras se llama visitación.
Y hoy día también dentro de la alabanza, dentro de las partes de la administración se oraba también de lo que es el proceso de visitación. Ese proceso de acercamiento en las Escrituras se define como visitación. Y es lo que nos viene hablando el Señor, y la semana pasada se dejó planteado, ese acercamiento que el Señor tiene. Ahora uno podría decir, logré que el Señor se acerque. La verdad que vuelvo otra vez a lo mismo. El Señor en su sola voluntad, en su gracia y en su misericordia, porque Él lo quiere, se acerca a nosotros. ¿Cuándo? Vamos a ver cuándo. Ya sabemos cuándo. Pero Él cumple su palabra y cumple su promesa. Ahora, hay 285 veces esta palabra visitación en el Antiguo Testamento. Lo encontré impresionante. Ya, 285 veces la palabra visitación, cómo el Señor va actuando en distintas etapas de la historia, desde el principio de los tiempos de la humanidad. El Señor viene operando en este diseño de visitación. Y ese es el diseño que nosotros tenemos que anhelar. Tenemos que anhelar en nuestra vida que el Señor nos visite, que el Señor se acerque a nosotros, que el Señor venga. ¿Por qué? Porque cuando Él viene a establecer y a cambiar los fundamentos generacionales. El Génesis 21:1 dice, el Señor visitó a Sara. Hay una intervención divina. Y en estas intervenciones divinas no son con un propósito particular como para nosotros cumplir nuestros proyectos. ¿Ya? A ver, ahí como creo que debiera ser, y el Señor que nos aclare, que nos revele su palabra. No son nuestros proyectos. Lo que nosotros hacemos es que hacemos propios los proyectos del Señor en nuestra vida, amén. Pero no son esos proyectos individuales, digamos, que no tienen que ver con el propósito del Señor. No. Él no viene a cumplir, digamos, el propósito que nosotros tenemos para nosotros, sino que Él viene a través de esa intervención divina a generar las acciones necesarias ¿para qué? Para que se cumpla su palabra. Bien. Eso es muy importante porque eso nos cambia mucho la manera de pensar. Porque ya no estamos girando en prioridad a nuestros proyectos. No digo que no tengamos metas. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? ¿En dónde tenemos que estar sintonizados? En los propósitos de Dios. Porque Él viene a establecer ese propósito en nuestra casa. Entonces ya no estoy yo durmiendo, pensando, analizando que voy a comprarme esto, que voy a terminar una carrera, que voy a casarme en esto, que voy a proyectarme hacia allá, que está bien. Pero ese no es el primer propósito y el que debe mover nuestra vida. Sino que lo más importante es el que Él viene a acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere cumplir su propósito. Amén. Bien, a ver, vamos a ver si la tecnología, ¿hacia dónde tengo que apuntar, papito? Hacia allá. ¿Ahí? No, estamos mal. ¿Para acá? Ahí sí. Excelente. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta visitación? Hasta aquí estamos bien, ¿no es cierto? Hasta aquí estamos bien. Perfecto. Nosotros también hemos sido frecuentemente visitados en nuestra casa y estamos contentos. Porque el Señor ha generado también harta visitación en nuestro hogar. Y eso es bendición, ¿no? De distintas edades, fíjese. Ya, yo cada día me siento más viejo porque veo que llega gente muy joven a la casa. Pero nos llenan de bendición, nos llenan de alegría. Hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo propicio para esto. Hay un tiempo propicio, hay un tiempo de Dios para establecer esto. Un tiempo propicio tiene que ver con un tiempo que está en el corazón de Dios. No es que yo defina un tiempo, ¿no es cierto? Sino que es el tiempo propicio, es el tiempo oportuno que Dios establece. Y ese tiempo tiene también un propósito y un objetivo. Llevarnos aquí, llevarnos a la adoración. Amén.
¿Cuántos quieren adorar al Señor con todo el corazón? Hay un problema. Siempre hay un problema. Siempre hay algo que tenemos que quebrar, que tenemos que llevar al Señor, pero Él quiere cumplir ese propósito al acercarse. ¿Para qué? Escuchábamos que Él viene a buscar su fruto, ¿no es cierto?, en nosotros. Por lo tanto, cuando Él viene y se acerca, nos visita en el tiempo propicio, es para que nosotros podamos establecernos en adoración. ¿Qué tipo de adoración? En esa adoración que tiene mucho que ver con inclinarse. ¿Se acuerdan de inclinarse? ¿Qué significa eso de inclinarse? ¿Ah? Humillarse. Y quiero tomar una frase que se dijo la semana pasada y me gustó mucho. Cuando una persona se humilla, ya no tiene que estar defendiendo sus ideas. ¿Bien? Ya no tiene que estar defendiendo su postura. No tiene que estar defendiendo su planteamiento, su idea particular. Ya no le incomoda eso porque no es nuestra idea. Porque en el proceso de inclinarnos, que es la posición del campamento, nosotros nos entregamos a Él en adoración, en esa posición de humillación. Amén. Y eso se conecta un poco también hace un tiempo atrás cuando hablamos de algunas características que están asociadas con el campamento. Y entre ellas, una fundamental es la humillación. Y esa humillación es el arma más poderosa, una de las armas más importantes que nosotros los cristianos tenemos para vencer, para ser liberados, porque Dios viene a liberar en nosotros aquellas áreas que aún están en esclavitud. ¿Se da cuenta la importancia de la humillación? Ahora, tenemos que tener en cuenta que el Señor en realidad es distinto, opera Él de una manera perfecta y por lo tanto Él no hace excepciones, ¿no? Nosotros siempre acá en nuestra vida siempre hacemos como, no, mira, no importa, bueno, esto lo dejamos pasar, después. El Señor es justo, es perfecto y Él estableció su palabra de una manera y la cumple en justicia y en amor. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, Él viene a generar en ese proceso de humillación, de inclinarnos, a liberarnos a nosotros con el propósito de ¿qué? De que eso se establezca en una persona, se establezca en una familia, se establezca en un pueblo, en una nación, en una congregación. Entonces el Señor viene a producir en todos nosotros acá, como iglesia CPB, un propósito de liberación. ¿A través de qué? A través de la humillación. Amén. Y eso que nos cuesta. A mí particularmente creo que la humillación es un tema que, ay Dios mío, nos cuesta porque no tiene que ver solamente con que uno se presenta así como calladito, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con quebrar aquellas voluntades, ¿no es cierto?, que son nuestras, las quebramos y ¿qué es lo que prima? Prima lo que el Señor quiere para nosotros. Pero ahí viene el proceso de humillación, de ponernos en el lugar donde realmente quiere para que el Señor haga y cumpla su palabra y produzca en nosotros la liberación. Eso se ve también ejemplificado en el diseño. Por eso, cuando orábamos recién, Señor, danos entendimiento. Muy importante tener el entendimiento que el Señor que necesitamos para entender, para comprender los tiempos y lo que está ocurriendo en lo espiritual y lo que está ocurriendo y lo que Él quiere en nosotros como iglesia. Y este diseño, el diseño del sacerdocio, que tiene mucho que ver con esto de la visitación, recuerden ustedes que ese diseño también se establece desde el Antiguo Testamento hasta el final, el diseño del sacerdocio, el diseño del tabernáculo, en donde la propiciación se dispensaba 7 veces con el propósito de ¿qué? De redención. Entraba el sacerdote 7 veces al propiciatorio y ¿para qué? Con el propósito de que el pueblo tenga redención, sea redimido del pecado. ¿Se recuerdan eso? Entonces, ese es uno de los propósitos más importantes que tiene la visitación. Venir, ser propiciado a nosotros el Señor para que nosotros también seamos liberados y redimidos para su gloria. Aleluya. Esa obra, esa llave del sacerdocio, le puse yo ahí, cómo se establece en el momento que Él lo establece, lo desea en el momento correcto, en el lugar correcto,
en la forma que debe ser, no a nuestra manera, no de lo que nosotros creemos, y en el orden correcto. O sea, hay varias cosas que son importantes de entender. Por eso digo que es importante que nosotros le pidamos al Señor entendimiento para hacer las cosas, porque las tenemos que hacer en el tiempo correcto, en el momento que Él quiere, en el lugar y en el orden que Él ha establecido. Amén. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que Él nos dé ese entendimiento. Esa propiciación trae entonces áreas a liberar. Ahora, aquí hay un problema, porque nosotros, si queremos tener una adoración integral, ¿qué se le viene a usted en la mente cuando se habla de adoración integral? ¿Qué se le viene a usted en la mente? Una adoración integral, suena como bonito así. ¿No? Algo completo, ¿no es cierto? Algo que reúne, algo armonioso, algo que reúne todo desde A a la Z, ¿ya? Una adoración integral, estimados hermanos, que es lo que el propósito finalmente del Señor, tiene que ver con que todas las áreas de nuestra vida se alinean y son liberadas. Pero ¿cuál es el problema? De que hay áreas en nuestra vida que son disfuncionales y por lo tanto no nos permiten tener una adoración integral. O sea, hay todavía áreas en nosotros en donde no han sido entregadas y seguimos esclavizados. El área de las finanzas, el área de lo social, el área de lo económico, el área de lo sentimental, el área familiar, como padre, como esposo, como hijo, en el trabajo, no sé. Hay muchas áreas, y cuando todas esas áreas son liberadas, cuando todas esas áreas son entregadas al Señor, entonces nosotros podemos tener una adoración integral al Señor. ¿Me entiende? ¿Qué ocurre cuando nosotros adoramos al Señor y no hemos entregado todas las áreas al Señor? Nuestra adoración no es integral. Porque estamos adorando, pero tenemos un problemita que no hemos resuelto. Porque no hemos liberado esa parte en nuestra vida. Y hemos tenido el tiempo suficiente para hacerlo, ¿no es cierto? Por años quizás, desde mucho tiempo, el momento que el Señor nos llamó y nos atrajo hacia Él, pero ahí está ese temita que todavía está ahí pendiente, porque esa área nos impide tener una adoración integral. Pregunto yo en esta tarde, ¿tienes todas las áreas de tu vida rendidas a Cristo? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos, cuando cantamos, cuando nos gozamos en el Señor acá, levantamos nuestros brazos, aleluya, gloria a Dios, yo me gozo también con ustedes. Quizá ahora las rodillas no me dan como para saltar como antes, pero sí veo que con alegría, amén, me gozo en eso. Y esa es una parte, ¿no es cierto?, donde entregamos nuestros sentimientos, una parte importante. Pero pudiéramos estar adorando y tener algo ahí que no está alineado a eso. Bien. Entonces lo que quiere hacer el Señor con esta visitación en nosotros, quiere liberar aquellas áreas, por eso dice liberación, quiere liberar aquellas áreas, ¿para qué? Para que esa adoración sea integral, y en ese momento el Señor nos ve como hijos maduros. Amén. ¿Qué significa liberar esas áreas? Que el Señor toma eso y se viene a posicionar Cristo, y cuando Él nos ve la madurez de Cristo en nosotros. Entonces, tener una área entregada al Señor es tener una área entregada a Cristo, donde Él es Señor de esa área. Ahí está el problema, porque cuando el Señor toma autoridad en todas las áreas de nuestra vida, entonces ahí nosotros entregamos el mando. Ya no funciona nuestro piloto propio, ¿no? Entregamos el mando de lo que Él quiere. Entonces ya no gobernamos nosotros, sino que es Cristo quien entra a gobernar en nuestra vida. ¿Está gobernando el Señor en todas las cosas? ¿Estamos sometidos a lo que se nos dice? Hay un mover del Señor, hay una instrucción a veces que ocurre. ¿Estamos sintonizados con eso? ¿Con el mover que está ocurriendo en la iglesia? ¿En nuestra casa?
Mirémonos a nosotros mismos, hermanos queridos, y analicemos cómo hemos andado en eso. ¿Cómo ha sido nuestro caminar en el tiempo? Si nos retrocedemos un par de años atrás, esas áreas que hoy día todavía no han sido liberadas, ¿están de la misma manera? Estamos pasando por esos ciclos que finalmente no nos permiten tener esa adoración completa, integral, para que el Señor nos vea como hijos maduros y cumpla realmente la segunda obra, que es reunir a todos los hijos en el diseño para su gloria, para la completación de su propósito en nosotros. ¿Será que nosotros estamos deteniendo eso? Porque Él quiere reunirnos. Bueno, quiere llamarnos y quiere reunirnos en uno solo. Y quiere tratar todas aquellas áreas que están confundidas en nuestra vida, para que tengamos una oración integral. ¿Qué nos está impidiendo esa rendición? Uno de los ejemplos, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento que se ha venido hablando mucho, es justamente cómo el Señor cumple este propósito de visitación trabajando en la vida de Moisés. Bien, el Señor nos ha hablado mucho acerca de la vida de Moisés, y nosotros hemos podido ir entendiendo también muchas situaciones personales y familiares como iglesia respecto de cómo el Señor opera. Y Éxodo 1, 13 y 14, usted si lo tiene ahí, vamos a leer un poquito, porque es muy importante esto, muy importante. Éxodo 13. Muy bien, para recordar un poquito aquello, y aquí vamos a entender cómo se genera, cómo el Señor viene a nosotros. Éxodo 1, 13 y 14, si lo tiene ahí, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Éxodo 2, 23 y 25 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué hacían los hijos de Israel? Gemían, muy importante, a causa de la servidumbre, a causa de la aflicción. Y clamaron, diga usted fuerte ahí, y clamaron. Muy importante también, el clamor. Y clamaron, y subió a Dios el clamor, nuevamente, ¿de quién? De ellos, con motivo de su servidumbre. ¿Y qué pasó? Y oyó Dios. ¿Qué oye el Señor? ¿Qué escucha el Señor? El gemido, el clamor, el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, la manifestación del Olam generacional. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Se acuerda de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque hay una mirada del principio que trasciende. ¿Cuándo el Señor escuchó a su pueblo? Cuando clamó. ¿Quién nos está invitando en estos tiempos el Señor como iglesia? ¿A qué? A clamar, a gemir. El pastor la semana pasada decía: el Señor a veces permite situaciones extremas en nuestra vida para llevarnos hasta ese lugar donde nosotros, digamos, clamamos al Señor, nos humillamos, y Él, ¿qué hace? Se acuerda de su pacto, porque Él cumple su pacto. Eso es muy importante, porque hay que estar dentro del pacto. ¿Se acuerdan de eso? O sea, no es que, no, Él se acuerda del pacto que le hizo a su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Nosotros. Entonces no es que Él atienda, digamos, no, es al pacto, porque Él es fiel a su pacto. Pero cuando se gatilla,
No es que nosotros, por algún acto nuestro, no, pero Él escucha, ¿cuándo? Cuando hay clamor. Entonces nosotros pensemos en eso y digamos, ¿cómo ha sido nuestro clamor? En nuestros tiempos, cuando hemos pasado dificultades, el Señor nos ha llevado a situaciones donde nos quebramos y ahí en ese momento, ¿no es cierto? A veces uno puede decir, no, da vuelta a la página, sigue adelante. No, el Señor quiere que nosotros en ese momento nos humillemos y clamemos y gimamos porque estamos oprimidos. El Señor ha estado presente siempre. En esa situación difícil, nos decía la semana pasada, y yo lo tomo, en esa situación que usted ha vivido, complicada, el Señor ha estado ahí. Ha estado a nuestro lado. Ha estado presente en cada etapa de aflicción, cuando las cosas no funcionan, cuando estamos siendo afligidos porque estamos cumpliendo lo que Él quiere, porque Él dice que va a estar con nosotros. Cuando viene ese clamor, Él ha estado escuchándonos ahí. Y por eso, ¿no es cierto?, vemos que Dios visita y ahí se genera esta visitación. Queremos que el Señor visite nuestra iglesia, tenemos que entrar en un clamor. Tenemos que entrar en un mover del clamor, de gemir al Señor, de humillarnos a Él en ese estado, ¿no es cierto?, completo de búsqueda. Y trae esa respuesta. ¿Y levanta a quién? El Señor levanta siempre algo para establecer su propósito. ¿Quién era? Moisés. En ese tiempo levantó a Moisés para liberar a Israel de Egipto. Moisés, ustedes saben que es una figura de Cristo, ¿no? Es la figura de Cristo porque Él viene a libertar a su pueblo. Después, una de las manifestaciones más importantes, la más grande, la más importante, es por supuesto la manifestación de Cristo. Éxodo 3, 16 y 17 dice lo siguiente: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, ¿el Dios de quién? Generación. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Olam, me apareció diciendo: en verdad os he visitado. Escuchó el clamor, escuchó la aflicción de su pueblo. Y ahora Él atiende a ese clamor y dice: os he visitado. Aleluya. Y he visto lo que se os hace en Egipto. He visto la aflicción que tú tienes. Conozco lo que te pasa. Sé lo que está ocurriendo en tu vida. Sé tus procesos de dolor. Estoy al tanto, estoy enterado de cada uno de ellos. Y he dicho: os sacaré de la aflicción de Egipto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Os sacaré de esa aflicción a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, de todos los veos que están ahí, el jebuseo. A una tierra que fluye leche y miel, que es el propósito del Señor. Había un propósito. Era llevarlo a esa tierra. Hay un propósito en cada cosa que Él, como decía al principio, es el propósito de Él. En ese clamor viene la liberación para llevarnos al propósito que Él estableció. Pero Él levanta lo necesario para poder atender ese clamor y llevar a su propósito. Bien, ahí sí estamos muy bien. Hoy día he estado ordenadito con Sí. Así como los pastores, porque ellos son ordenaditos, igual tienen sus láminas. Entonces yo también he tratado en mi humildad, por supuesto, ahí muy detrásito, pero ahí con el mismo color de fondo. Ya para que ustedes vean que hay una continuidad. Entonces, claro, justamente. Entonces, en un tiempo propicio, la visitación, por lo tanto, hermano, sucede, como dije al principio, por la gracia, por la misericordia de Dios, que siempre es precedida, dice, por un clamor, ya lo hemos entendido, por una búsqueda, y es tan importante que tengamos claro esa etapa. Hay un tiempo propicio, como decía, que tiene un inicio, que tiene un término y que cumple un objetivo de Dios. Hay un inicio, hay un término, hay un objetivo. Y no solamente lo vemos reflejado en la vida de Moisés, sino que también lo vemos en el Nuevo Testamento a través de Juan el Bautista. ¿Qué hace Juan el Bautista? Juan el Bautista también viene a iniciar el proceso de visitación más importante de la historia de la humanidad.
que es la visitación de Cristo. Y Juan el Bautista viene a anunciar, viene a enderezar, viene a preparar esa visitación de Cristo. Leemos en Lucas 1, 67 al 75. Vaya usted al Nuevo Testamento y vea el diseño del Señor, cómo se cumple. Y Zacarías, ¿quién era Zacarías? El padre de Juan el Bautista, ¿no? ¿Está bien? El padre de Juan el Bautista. Y Zacarías, dice su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado. Aquí vemos otra vez el inicio de la marca de la visitación más importante, repito, en la historia de la humanidad. Él ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos y profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia. Y aquí viene el Olam de nuevo. Qué maravilloso el Señor. Este tema generacional lo encuentro realmente glorioso. ¿Para qué dice? Para acordarse, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto, Dios de pacto, librados del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, por su pacto que él estableció con Abraham. ¿Se acuerda? Olam. Que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Inclinarse. Podríamos decir inclinarse en esa posición, en la posición de inclinación, para establecer el campamento. En santidad, apartados. ¿En qué lugar? En el santo. Y justicia, puse ahí entre paréntesis, no sé si está ahí, no. Legalidad y orden perfecto, justicia. Porque dije es en el orden del Señor, en legalidad y en orden. Justicia. Justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Entonces vemos acá, ¿no es cierto?, que el propósito, también hay un propósito de redención. El más importante, repito, de toda la humanidad es el propósito de redención, donde viene nuestro Señor Jesucristo a manifestarse, ¿no es cierto?, a traer liberación a la humanidad entera. Y Juan el Bautista viene a anunciar este proceso de acercamiento, él enderezando el camino, preparando las sendas. Recordar que, ¿no es cierto?, aquí también hay una transición importantísima de lo profético a lo apostólico. Esa transición que el Señor también quiere en nosotros, que se vaya produciendo cuando vamos transicionando y llegando al lugar santo, donde lo profético viene detrás para entregar a lo apostólico, que es Cristo. Y por eso que también aquí el último profeta, después de 400 años, recuerde usted, de 400 años de oscuridad, aparece Juan el Bautista, el último profeta, con una manifestación inmensa, gloriosa, sin precedentes, trayendo luz y anunciando esa transición a lo apostólico. Entonces Juan el Bautista lo que hace es generar una marca, ¿no es cierto?, para la mayor visitación de la historia, el tiempo adecuado, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ahí cambió la otra? Sí, muy bien. Vamos a ver también que esta visitación, cuando se establece y cuando el Señor viene y es anunciada a través de Juan el Bautista, quiero que por favor vaya a Lucas capítulo 7, del 11 al 17, y vamos a sacar esa enseñanza y vamos a confirmar esa visitación, cómo se establece. La mayor visitación, que es la encarnación de Jesucristo en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Y eso lo podemos observar en las Escrituras, claramente. Este pasaje trae luz. Yo he escuchado muchas veces este pasaje, usted seguramente igual, muchas parábolas, pero cuando el Señor nos habla a veces,
saca una revelación tan grande de algo que no veíamos. Pero el Señor lo trae a la luz hoy día para nosotros. Lo ha traído y lo viene trayendo, nos viene trayendo luz. Lucas 7, 11 al 17 dice lo siguiente. ¿Lo tiene ahí? Bien, dice lo siguiente. Lucas 7. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Ese era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él iba a esa ciudad. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, ¿qué pasó? Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Imagínense, no era para menos tampoco, ¿no? Y todos tuvieron miedo, temor. ¿Y qué pasó? Y glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios y decían, este es el gran profeta, se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado, la visitación del Señor. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dios, queriendo acercarse al hombre, al realizar la mayor visitación, como dije, conocida hasta el día de hoy, que es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo propicio, ve a esta mujer viuda, y esta mujer viuda en realidad lo que viene a graficar es la figura de ¿qué? De la iglesia profética. ¿Correcto? Esta mujer viuda viene a graficar la figura de la iglesia profética, que necesita transicionar a una estación apostólica. Es decir, lo profético no soporta llegar a la etapa juvenil, requiere transicionar a lo apostólico, requiere que el esposo sea manifestado, requiere que Cristo siga y continúe el apostolado que está en Cristo manifestado, pero tiene que transicionar lo profético, porque lo profético por sí solo no puede llegar al propósito. Por eso les decía que hay cosas que son realmente importantes. Fíjese que cada cosa, cada detalle de la palabra trae una enseñanza. Y esta mujer viuda, que es la estación apostólica, es fundamental que haya la manifestación del esposo, que viene a resucitar al hijo, ¿no es cierto? ¿Dónde? ¿En qué lugar? En Naín. ¿Qué es Naín? ¿Qué significa Naín? Naín, ¿no es cierto? El significado de este lugar significa estar en casa. En el lugar correcto. ¿Se acuerda cuando dijimos hace unos minutos atrás que tiene que ser en el lugar correcto? ¿Dónde? En la casa. ¿Cuál es la casa? ¿Dónde está la casa? Esta palabra es muy importante, muy clarificadora, porque en realidad muestra que la iglesia profética, como dije, no puede soportar los procesos de juventud, que nosotros hoy día el Señor nos ha llamado como una iglesia en procesos de juventud que llegan al lugar santo. El esposo tiene que estar presente para sacar aquella viudez, para tomar los procesos de viudez de la viuda, ¿no es cierto?, que es lo profético, y llevarlo a lo apostólico, al resucitar al hijo, que es la etapa juvenil. Entonces debe aparecer la figura de Cristo en esto, que es la figura apostólica. ¿Trayendo qué? Trayendo paternidad. Resucitando, ¿no es cierto?, y levantando este joven que habla de la etapa juvenil
como todos sabemos, es una estación de guerras y luchas, porque es una estación de guerras y luchas porque llegamos al lugar santo, en esa etapa donde hay un mover, donde se establece, ¿qué se establece en la casa? El mover de la casa. Ya no estamos en el atrio, ya no estamos en un lugar abierto, estamos en una cobertura, en la casa, y por lo tanto nos tenemos que mover conforme a esa casa. ¿Estamos ahí sintonizados? Esto es muy, muy, muy glorioso porque nos habla de un sometimiento, nos habla de sujetarnos. Y ya lo hemos escuchado, ya no hay, ¿no es cierto?, alguien que toma un ministerio para sí o que lo desarrolla de manera independiente. No, tenemos que sujetarnos a la casa porque es ahí, en la casa, donde hay intimidad, donde nosotros sabemos sujetarnos al mover de la casa que se establece en lo apostólico. Y por eso es necesaria la manifestación del esposo. Porque es el esposo el que resucita al hijo joven, que viene a mostrar la etapa juvenil. ¿Por qué la etapa juvenil? Porque la etapa juvenil es la etapa de fuerza, la etapa donde enfrentamos aquellas huestes, aquel mundo de oscuridad, con lucha, con guerra, con autoridad. En ese momento, cuando transicionamos. Se produce en la ciudad de Naín. Y a mí me parece fantástico porque el Señor todo es exacto, o sea, no hay, no que se equivoque, no, todo tiene una perfección impresionante. Entonces la iglesia se tiene que mover sujeta a ese proceder. Entonces la pregunta sería, ¿nosotros conocemos el proceder de la casa? Porque en el atrio, ¿no es cierto?, estamos luchando con aquellas cosas, a veces nos sujetamos, otras veces no, vamos acá, vamos allá, nos llaman, nos dicen esto, pero nosotros nos vamos por el otro lado, pero después volvemos. No, acá, cuando uno está en la casa, está en la cobertura, se sujeta al sentir de la casa. Y ya no está con esas luchas porque ya conoce la casa, es de la casa, sabe vivir en la casa. Y en la casa se da la intimidad con el Señor. Donde está la familia, donde se reúnen, donde está Cristo manifestado en nosotros en todas las áreas de nuestra vida. ¿Conocemos el mover de la casa? En todo. Entonces lo que vemos aquí en realidad, que este milagro que hizo el Señor no fue solamente un milagro, ¿no? Porque yo cuando leía esta parábola siempre lo veía y decía, en realidad este es un milagro del Señor, amén, gloria. Pero no es solamente un milagro esto, es una revelación que el Señor trae para hacernos entender cómo operan sus diseños en relación a la visitación y en la transición de lo profético a lo apostólico, sacando y entregando paternidad. Eso yo no lo había visto, no lo había entendido nunca así. Entonces digo, esto es mucho más que un milagro, porque viene, ¿cierto?, a establecer el dabar de Jesucristo que se manifiesta en nosotros. Ese dabar del Señor manifestándose en nuestra vida, esa palabra viva y en acción que es el dabar del Señor, se establece en la casa. No se establece en el atrio, se establece en la casa, en el lugar santo. Y aquí viene ya lo glorioso, ¿no? La parte de la guerra. Yo hablaba con los pastores y les preguntaba, porque yo decía, ¿por qué la guerra? ¿Y por qué guerra? Decía yo. Claro, y es porque en ese momento, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver en Primera de Juan, vea usted, Primera de Juan capítulo 2, 12 al 15, dice, búsquelo, Primera de Juan 2, 12 al 15. Vamos a la siguiente lámina. Primera de Juan 2, 12 al 14. Habla de algo muy importante que tenemos que entender. Dice lo siguiente. Os escribo a vosotros que, hijitos, ¿no? Bueno, aquí están como todos los elementos, entre paréntesis, aquí lo vamos a ver como que están todos los elementos asociados al tabernáculo en estos versos, ¿no? De niño, de joven, de madurez, ¿ya? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, la madurez, el diseño del Señor puesto en esto. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre cuando venimos a Cristo. Os escribo a vosotros, padres,
porque conocéis al que es desde el principio, una mirada diferente desde el principio. Ya no una mirada del momento estacionaria, sino que una mirada que refleja una generación que va al principio, que lo conecta con el principio. Y tiene una mirada completa, global. Os escribo a vosotros jóvenes, lugar santo. Os escribo a vosotros jóvenes, la etapa juvenil. El Señor Jesucristo resucitando a ese joven en el féretro, restaurando, sacando los procesos de viudez y trayendo paternidad. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces ahí entendía yo, o sea, bueno, el vencido al maligno, ahí está la autoridad, ahí está la guerra. Porque con esas armas nosotros podemos vencer al maligno. ¿En dónde? ¿Dónde vencemos al maligno? En el lugar santo. No es, y vuelvo otra vez al principio, no es en cualquier lugar, es en el lugar correcto. Es en el diseño. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahí vuelve. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido. ¿Se acuerdan del AB? O de la semana pasada, ¿no es cierto? De los líderes, el que tiene la vara, los AB, que decía el pastor. Ahí está. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Una mirada de los AB del inicio. Ya los que son capaces de engendrar a Cristo. ¿Se acuerdan? Los SAP son los que engendran a Cristo. No todos los que a través de la manifestación, ¿no es cierto?, del Señor, engendran a Cristo en la persona. Os he escrito a vosotros jóvenes. Ahí es donde tenemos que estar nosotros. ¿Ah? ¿Cuántos se creen jóvenes acá? ¿Seguro? Os he escrito a vosotros jóvenes, la transición. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, ahí se establece la palabra, porque acuérdense ustedes, Jesús es el camino y lugar santo, la verdad, la palabra. ¿Dónde se establece la palabra? En el lugar santo. Por eso dice acá, porque soy fuerte. Y la palabra, ahí, ¿se acuerdan cuando partimos? Hoy día decía que el Señor se incrusta en la fundación de la generación. Porque cambia, o sea, hay un cambio fundacional. Por eso que la palabra permanece, porque la fundación permanece. No está encima, está en la fundación. Está en la base de la generación. Por eso que acá dice, porque la palabra permanece en vosotros, y ahí cuando permanece, ¿qué ocurre? ¿Habéis vencido a quién? Al maligno. Ahí está la guerra. Lo encuentro fantástico esto, yo lo encuentro pero espectacularmente hermoso, o sea, impresionante el Señor donde nos lleva aquí. Y había una alabanza que hacíamos, cantábamos al principio, que decía, de gloria y más, ¿se acuerdan? Nos llevará. Él nos quiere llevar a esos procesos donde la gloria es de Él, por supuesto, pero nos quiere llevar con Él a ese lugar. ¿A dónde? A donde se establece la palabra. ¿Para qué? Para que venzamos. La violencia, la fuerza, la autoridad. ¿Con qué armas? Con armas que no son carnales. ¿Cuáles son las armas de los soldados? Ahí viene el ejército, ¿se acuerdan? Semanas atrás el ejército se levanta, el Señor veía un pueblo, nosotros veíamos que sacaba esclavos, ¿no? Él veía ejército, él veía escuadrones. ¿Por qué? Etapa juvenil, fuerza, autoridad para vencer el maligno. Qué grande el Señor. O sea que aquí tenemos que estar sujetos a la casa, porque si no estamos sujetos a la casa, ni nos vayamos a presentar al maligno, porque vamos a salir derrotados. ¿Sí o no? Por eso que también dentro de lo que hablábamos, muchos relatos de Jesucristo, salían algunas veces los discípulos, llegaban con Señor, no nos fue bien, Señor, no pudimos. ¿Y cómo lo hiciste tú? Tenemos que estar sujetos a la casa.
Etapa juvenil, con fuerza, con autoridad para vencer al maligno. Entonces, al resucitar esto, ¿no es cierto? Al generarse esto, vamos a traer a la lámina para no salirme la lámina y ser ordenadito. Ya, Jesús, ¿dónde estamos acá? En la... Más que un milagro. Muy bien, ya, estaba un poquito mal. Resucita, ¿no es cierto? Sale esa voz, esa autoridad, el dabar creacional, la resurrección. Este proceso de resurrección también tenemos que vivirlo porque la resurrección se produce ahí, en el lugar santo. ¿No es cierto? Y ese proceso de resurrección, ¿qué es lo que trae para nosotros? Trae el temor de Dios. ¿Qué pasó ahí? Cuando leíamos la frase del milagro, ¿qué ocurrió en las personas alrededor? ¿Qué ocurrió? ¿Qué se infundió? Temor. Se infundió temor. Temor de Dios. Entonces eso es lo que trae la resurrección, trae un temor de Dios a nuestro alrededor. Y levanta ¿qué? ¿Qué hicieron? La gloria de Dios. Comienza a manifestarse la gloria del Señor. Cuando hay ese proceso de resurrección, hay temor de Dios, se manifiesta la gloria. Ahí, en ese lugar. Por eso que la canción decía de gloria y más, claro, porque hay una manifestación donde Cristo resucita, se engendra en nosotros, pero se manifiesta la palabra en la fundación de nuestra generación, en nuestra casa. Ya no hay áreas de sombra que no hemos rendido a Cristo. Ahora, si todavía tenemos esa sombra, no esperemos que vamos a vencer al maligno. Si seguimos con los mismos temas de siempre, si estamos en la misma posición, no, eso del maligno mejor no va. Porque ustedes saben que en el lugar correcto. No puede ser en otro lugar. O sea, no podemos nosotros pretender vencer al maligno en un lugar distinto. Hay un ordenamiento. Se manifiesta la gloria. La palabra de Dios viene a ordenar nuestra vida. Entonces aquí yo puse una frase ahí, que en realidad más que una frase es una palabra del Señor, es una palabra que dice: glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando el Señor viene a visitarnos, hay glorificación del Señor. Por eso la palabra dice: glorifiquen. ¿A quién? A Dios. ¿Cuándo? El día de la visitación. Ese debe ser nuestro anhelo, hermano, que el Señor nos visite. Esa era la oración que hacía el Cevita, ¿no es cierto?, al principio, cuando oraba, decía: Señor, queremos que nos visite, queremos que tu visitación se concrete, que se manifieste en nosotros. Ese es nuestro clamor: Señor, visita a tu pueblo, visita a tu iglesia, para que se manifieste la gloria. Visita nuestra casa. Porque aquello que va a producir en nosotros ordenamiento. ¿Qué tipo de ordenamiento? Limpieza, la hechicería, la idolatría. Cuando nos sentamos, decía el pastor, nos sentamos a adorar y detrás de nosotros hay hechicería, hay situaciones de familia, hay situaciones que deshonran al Señor y nosotros nos sentamos a esa mesa, estamos deshonrando el nombre del Señor. Porque no hemos entregado todas las áreas al Señor y estamos ofreciendo un fuego extraño. No estamos en la casa. Y Él lo que viene a hacer acá es liberar aquellas áreas, viene a limpiar, viene a ordenar, viene a sacar eso. Sale la idolatría de nosotros, sale la hechicería de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestros linajes. Sale aquello y se instala la palabra del Señor en la fundación. La corrupción. Se suelta el dabar. ¿En dónde? En la casa en Naín. La figura de la iglesia profética en la mujer. Y en la casa de Dios la figura apostólica. ¿Cuál es nuestra casa, hermano? Esa era otra pregunta, ¿no? O sea, claro, porque uno puede tener esta casa, pero también puede tener otras casas. ¿Cuál es la casa a la que tenemos que... ¿Cuál es nuestra casa? ¿La que está en el diseño? Porque podríamos estar sujetos a otro tipo de cobertura. Porque casa habla de cobertura, ¿no es cierto? Pero hay coberturas y coberturas. ¿Cuál es nuestra casa? Entonces hoy, y ahí la aplicación para nosotros, lo puse la última ahí, hoy CPB, ese somos nosotros, ¿eh? Ese dice CPB, eso somos nosotros acá. ¿Eh? Hoy nosotros, hoy día acá, hoy, la iglesia, esta es su iglesia, parte de la iglesia universal, nosotros, el grupo que está acá, el cuerpo. Hoy el Señor quiere que esa manifestación ocurra, esa resurrección en nuestra vida. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor se establezca, se cumpla en nuestra vida. Aleluya.
Y de esa manera nosotros vamos a vencer al maligno en el lugar santo. Aleluya. Quiero terminar con la última parte, digamos, que es una visitación paralela que me costó mucho y todavía me cuesta, porque en realidad hay una componente, y no sé si también hemos escuchado durante este último tiempo, y aquí estoy terminando ya, de que la visitación trae presencia angelical. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, no? O sea, hay una visitación de parte del Señor y hay una visitación angelical, donde comienzan manifestaciones angelicales. Se hablaba de Ariel, ¿se acuerdan? Se hablaba de los ángeles que están ocurriendo cosas preciosas en medio de su pueblo, porque también hay un sello asociado a esto que es la visitación. Paralela le puse yo, pero es la misma, que viene complementando la visitación que está con nosotros y que es esa visitación angelical. Pero se desata una violencia acá. ¿Qué tipo de violencia? ¿Qué tipo de guerra? La que yo decía al principio, hay violencia, hay fuerza, hay energía aquí, hay mucha violencia. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra dice que los violentos son los que arrebatan? Y tiene referido a esto, a la etapa juvenil, donde hay autoridad que Dios pone para vencer al maligno. Vamos a leer Isaías 29, 4 al 7, y dice lo siguiente, Isaías 29, 4 al 7, para ir terminando. Dice: entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma. Y tu habla susurrará desde el polvo, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Y será repentinamente, en un momento, por Jehová de los ejércitos serás, y ahí viene la palabra que hemos tratado hoy día, serás ¿qué? Visitada. ¿Cómo? Con truenos. ¿Qué más? Terremotos, ruido, torbellino, tempestad, llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que le ponen en apretura. Entonces yo decía, la visitación del Señor trae truenos, trae terremotos, trae gran ruido. ¿Qué ocurre acá cuando hay resurrección, cuando se despierta el joven? ¿Qué aparece aquí en este momento que hemos hablado, que se nos ha dicho? Se levanta, ¿quién es Ariel? ¿Quién es Ariel? ¿El león? El león joven. ¿Se acuerda? El león de Dios, el león vigoroso, el león joven. ¿Qué hace el león? Ruge. Es territorial, hay violencia. Violencia para rescatar a su pueblo. Entonces aquí viene la palabra de Dios en autoridad. El primer concepto que aparece ahí, el trueno, la voz poderosa del Señor cuando estás en el lugar santo para vencer toda dificultad. Lo tenemos en Cristo y el león se levanta para rugir, que es la voz de Dios. No es nuestra voz, no es nuestra voz. Es la voz de Dios que se levanta con potencia, con autoridad, con violencia, en medio de la dificultad. ¿Hay alguna dificultad que no se pueda vencer en el lugar santo? No, porque se levanta el león con una voz potente, que es la voz de Dios. ¿Cuál es la voz? La de Dios. No hay otra voz, es la única. Esa es la que tiene la autoridad, pero se levanta con fuerza. El león ruge. El torbellino. El torbellino, ¿no es cierto? Yo buscaba la definición de torbellino, en realidad decía que eran varios vientos al mismo tiempo, una vorágine, ¿no? Es algo que arrebata, algo que saca, algo que te levanta, esos ciclones que aparecen, a veces uno los ve en televisión, en las noticias, que sacan, ¿no es cierto? Levantan todo, viene con fuerza a arrebatar, ¿a quién? A sacarlo de las tribulaciones con autoridad. Amén. Con esa fuerza que tiene un torbellino. O sea, el león joven se despierta porque es territorial y ruge con poder, pero con el poder que le da la palabra, que nos arrebata.
¿Hay algo que nos pueda pasar en ese lugar? ¿Hay alguna situación económica, mundial? ¿Hay alguna condición? Oye, no sé, los mercados están cayendo, la inflación se nos está disparando, estamos con el problema de la pandemia, ahora viene un problema más grave, se va este otro, llega otro presidente, estamos todos mal. ¿Hay algo que el Señor nos saca? Nos arrebata de eso. Nosotros no somos parte de eso. Pero ¿qué necesitamos? ¿Dónde? En el Santo. Necesitamos rendir nuestras vidas completas en todo. No piense usted que va a hacer esto. No, hay un orden. Y el Señor nos arrebata. Que vengan todas las cosas que vengan. Y si vienen, amén. Chuta, es fácil decirlo. Sí, en realidad. Hoy, chuta, claro, está usted hermano está adelante hablando, claro, pero claro, seguramente él no lo ha vivido. Y puede ser, a lo mejor. No digo que no, porque uno no ha vivido todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que quiere poner en nosotros el Señor, que Él nos trae, nos arrebata de la tribulación. Porque también Él siempre hace que las cosas que son negativas, visiblemente, las transforma en bendición. Por eso viene y la arrebata con fuerza. ¿No le dan ganas de saltar y darle gloria al Señor? Es impresionante porque uno dice, Señor, estamos pasando, ¿sabe qué? Yo no escuchaba noticias con mi señora porque me da como mucha pena, decía yo, me amargo todas las veces, y no escuchamos hace tiempo ya pero ahora, en realidad, ¿qué importa si al final el Señor como león nos tiene ahí? Tempestad es un precipitarse sobre, dice. La tempestad es algo que se embravece, ¿no? Algo furioso. Las tribulaciones son propias de la etapa juvenil, donde en esa etapa, ¿no es cierto?, el Señor quiere manifestarse también, ya lo hemos visto, se manifiesta su gloria en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. Se me viene ese versículo cuando los discípulos estaban muy asustados y estaba esa tempestad y él dormía y lo fueron a despertar. Señor, pero usted, ¿no es cierto? Y el Señor también le llama la atención. Bueno, tenemos que estar tranquilos porque esa tempestad viene a hablar de la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. Y finalmente, el fuego consumidor. El fuego consumidor que devasta, que trae luz a las personas, que separa aquí, la luz que hace, separa las tinieblas, ¿no? Ahí viene el Señor a limpiar. Porque un fuego, una antorcha, una luz, ¿qué es lo que hace? Aparte de consumir, limpiar, también trae luz, trae claridad, separa lo que no es, lo limpia. Ahora el tema es, y con esto termino, ¿cuántos términos son? 3. Este sí que sí termina. Es muy importante, hermano, entender el tiempo de la visitación porque también es muy grave no entenderlo. No es cosa trivial no entender el tiempo, no estar entendiendo, no estar dándose cuenta del tiempo de la visitación, no percibir ese momento. Fíjese lo que dice Lucas 19, 41 al 44. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué pasa? ¿Qué hizo el Señor? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras o conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, conocer ese tu día, si tú supieras, si tú te dieras cuenta, si tú abrieras los ojos, si estuvieras entendiendo. Mas ahora está encubierto de tus ojos, estás ciego, la sombra no te deja ver. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la aflicción cuando no estás en Cristo? Te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Seguiste igual. Seguiste de la misma manera. Nos predicaron muchas veces lo mismo y nosotros seguimos en lo mismo. Pero eso no es gratis.
eso no queda impune. Eso trae una consecuencia. Que el Señor nos ayude a que nosotros percibamos ese tiempo, que no pase ese tiempo. Pasó esa puerta, se abrió, no vimos esa puerta. ¿Por qué? La sombra. La falta de sometimiento. El Señor nos está llamando para que entremos en una ventana de luz, hermano. En un tiempo de propiciación, que es la visitación. Un tiempo de redención. Él trae una visitación a nuestra vida. Él trae algo distinto a nosotros. Tenemos que estar ahí sintonizados a ese tiempo. Él quiere manifestarse en medio de nosotros con la más grande liberación de los redimidos en su nombre, a través de la transición de lo profético a lo apostólico, donde el león se levanta con fuerza y vence al maligno, trayendo y estableciendo la palabra en la fundación generacional, en una mirada completa de principio a fin, y levantándose el Dabar en nosotros, que es una palabra viva, en donde el león levanta, ruge y vence al maligno. Pero nosotros tenemos que estar atentos a esas puertas. Nosotros tenemos que estar apercibidos. No pueden haber una y otra oportunidad y otra puerta otra vez. No. Hay que estar atentos, porque después pasa la visitación y si no te diste cuenta, viene la consecuencia. Porque estás fuera de la casa. Tenga misericordia el Señor de nosotros. Que nos traiga luz. Que nos traiga... Señor, tráenos ese conocimiento tuyo, Señor. Para no seguir viviendo en la carne. Él quiere traer un tiempo propicio para nosotros. Quiere abrir nuestros ojos. Porque ahí de oídas te había oído, pero ahora mis ojos se me abren mis ojos, Señor, y comienzo a ver tu mano, comienzo a ver tu obra, Señor, porque ahora veo la obra tuya. Cuando caminas día a día no ves la mano de Dios, porque no ves al Señor a tu lado. No tienes tu vista, no te das cuenta que el Señor está ahí, no has abierto tus ojos. Ahora mis ojos te ven, ahora te contemplo, Señor, porque ha llegado mi tiempo, ese tiempo de la visitación, y yo no quiero que pase. Yo quiero estar ahí, quiero que te acerques a mí, Señor, y escuches mi ruego, mi clamor, mi gemido, porque ahí tú vienes a propiciarnos y a cumplir tu propósito eterno en mi vida. Oh, Señor.